¿Cuál fue tu mejor momento de no puedo creer que funcionó? Mi primer vehículo fue una Dodge Ram 1985 que tenía unos 400.000 kilómetros. No hace falta decir que no era precisamente confiable. En fin, un amigo y yo teníamos boletos para ver un concierto en una ciudad que estaba a unas 3 horas. Llegamos sin problema y la pasamos increíble en el concierto. No nos alcanzaba para quedarnos a dormir, así que empezamos el largo viaje de regreso. Si todo salía bien, llegaríamos a casa alrededor de las 3 de la mañana. Había un tramo de autopista en el que había unos 97 kilómetros entre localidades. Era prácticamente el peor lugar para quedarnos varados en ese viaje. Había letreros grandes que advertían a los viajeros que cargaran gasolina antes de salir de la localidad, pero yo tenía medio tanque. Mi camioneta empezó a dar tirones y se apagó casi a mitad de camino entre las dos localidades. Sonaba totalmente a que me había quedado sin gasolina, pero el medidor todavía marcaba medio tanque. Nada había salido bien. Así que ahí estábamos, a las 1:45 de la mañana, varados a un lado de la autopista en Texas, a unos 48 kilómetros de las localidades más cercanas, sin luz de luna, y esto fue antes de que los adolescentes tuvieran teléfonos celulares. Estábamos perdidos. Después de revisar un poco con una linterna, descubrimos que sí había combustible, pero la bomba de combustible se había averiado. Decidimos dormir en la camioneta y arreglarlo por la mañana. En esas viejas camionetas Dodge, la bomba de combustible estaba en el motor en lugar de estar en el tanque, como en un vehículo moderno. La accionaba el propio motor, no un motor eléctrico. Básicamente, la bomba impulsaba gasolina de forma constante mientras el motor estaba en marcha, y siempre había combustible disponible para la válvula del flotador del carburador. La gasolina extra regresaba al tanque. Ya me estaba quedando dormido cuando se me ocurrió una idea. Trabajé casi 1 hora en la oscuridad total. Usé un poco de manguera sobrante de un fertilizante agrícola, un tubito para beber, abrazaderas de tornillo y cinta tipo duct tape para adaptar la bomba de líquido de limpiaparabrisas y hacer que bombeara combustible desde la línea de combustible hacia la línea del flotador del carburador. Me subí a la camioneta, accioné la palanca del lavaparabrisas y arrancó de inmediato. Me tomó un poco de prueba y error, pero logré encontrar el ritmo y supe cada cuánto debía accionar la palanca para mantener la camioneta en marcha. Llegamos a casa poco después de las 4:30 de la mañana. A mi papá no le hizo mucha gracia de inmediato mi arreglo improvisado, pero les contó a todos sus amigos lo ingenioso que había sido su hijo, así que supongo que pasé la prueba de papá. El mío es a la vez un poco tonto y reciente. Estaba usando una versión de prueba de un paquete de complementos para un software que estaba usando. Es una prueba que puedes activar o simplemente deja de funcionar después de 30 días si usas prueba como clave, y yo estaba pensando en comprarlo porque era carísimo. Ese paquete de complementos para un producto de edición de video costaba $1,000. No estaba considerando comprar el paquete de $1,000. Solo quería uno de los complementos que venía incluido, que costaba $400 por separado. Mientras lo pensaba, empecé a buscar tutoriales. Encontré uno hecho por el autor. Era un tutorial completo, incluido el paso de activación de la licencia. Durante el video mostró cómo ingresar el código. Yo pensé no hay forma, pero bueno, lo intento. Pausé el video, anoté el número que usó en el video y presioné activar. Activó todo el paquete. Me mudé a una casa nueva y me llegó mi primera factura municipal de agua en la nueva dirección. No quería salir a comprar sellos. Pensé, oye, la pagaré en línea, excelente, solo para descubrir que el maldito sitio web quería que, al registrarme con una cuenta en línea, ingresara el monto en dólares de mi factura anterior de agua. Probé con la factura actual, la única que tenía, y nada, me devolvió un error. Así que dije, al diablo, a ver si están limpiando las entradas de su base de datos. Puse un asterisco como valor y lo intenté de nuevo. Funcionó, me dejó entrar y pagué mi factura. Para quienes no están familiarizados, esto funciona porque su sitio web literalmente tomaba la información que yo escribía y, sin filtrar caracteres especiales ni código malicioso, consultaba la base de datos directamente usando un lenguaje llamado SQL. En SQL, el asterisco es un comodín. Yo tenía los dos primeros, claro, pero en el último solo puse un asterisco y, como no revisan tonterías como esta, funcionó y pude ver lo que necesitaba para agregar la casa a mi cuenta, saltándome su seguridad por completo. Es muy probable que hubiera podido poner asterisco en todos los campos y ver quién vive en cada dirección y también sus facturas anteriores de agua. Les mandé un correo poco después diciendo que era una vulnerabilidad. No respondieron. Unos años después me mudé otra vez. Yo ya tenía mi cuenta,
pero para conectar esa cuenta en línea con la nueva dirección, ya te imaginarás, me pidieron que ingresara el monto de la factura del mes anterior. Ni modo, a ver si ya habían corregido esto, pero no. El asterisco seguía funcionando. En la primera mitad de los años 2000, trabajaba en ventas para una empresa bastante grande, con un departamento de tecnologías de la información completamente cubierto y, por lo general, competente. Yo me defendía con la tecnología, y nadie más en la oficina lo hacía, así que con el tiempo me convertí en la persona a la que recurrían para hablar con la gente de IT. Nosotros estábamos en Georgia y ellos en Ohio. Me hice bastante amigo de una de ellas, y platicábamos mucho. Más o menos en 2004, la empresa, un distribuidor mayorista, dejó de limitarse a asistir a ferias del sector y decidió intentar organizar la suya propia en un lugar muy lejos de la oficina central, y claro, había que montar cierta red de infraestructura. El primer día de la feria, yo estaba en nuestra oficina regional casi solo, el de menor rango se queda atrás para cuidar el puesto, cuando mi amiga de IT me llama en pánico total. Ya habían instalado todos los sistemas, ayer revisaron todo y funcionaba bien, pero durante la noche ocurrió algo que obligó a reiniciar una sala llena de computadoras y ahora estaban pidiendo usuario y contraseña, y nadie en la empresa tenía la menor idea de cuál podía ser la contraseña. Estaban casi seguros de tener el usuario, pero no la contraseña. Al parecer, nunca les había pasado algo así. Ten en cuenta que no me llamó porque yo fuera algún tipo de hacker con habilidades de élite. Me llamó porque ya habían agotado prácticamente todas las demás opciones y estaban completamente desesperados. Esto estaba a punto de convertirse en un problema carísimo para la empresa y ella estaba jugando una última carta. Entonces me pregunta, ¿se te ocurre algo, no importa lo tonto o ridículo que sea, que podamos intentar aquí? Estamos en altavoz y puedo escuchar a una sala llena de altos mandos corporativos, incluido el presidente de la empresa, esperando a ver si este último intento iba a salir bien. Lo único que se me ocurre es, ¿y si prueban sin contraseña? ¿Solo déjenla en blanco? Alguien en la sala dice, ay, por favor, no puede ser, pero lo intentan. ¿Sabes cómo la NASA celebra cuando logran aterrizar algo en otro planeta? Fue muy parecido. Yo, con mi respuesta medio tonta, terminé como un héroe, y esa Navidad me dieron un buen bono. También fue la primera vez que escuché, si se ve tonto, pero funciona, entonces no es tonto. Cuando estaba en la escuela secundaria tuve que cursar estudios empresariales, que era por mucho la materia que más odiaba. Me parecía tan increíblemente aburrida que no podía evitar quedarme dormido en cada clase, sin falta. Era una escuela pequeña en el campo, en la Irlanda rural, así que nuestra clase tenía apenas unos 20 estudiantes. Quedarse dormido era bastante arriesgado, porque no era difícil que alguien se diera cuenta. Además, yo me sentaba en la primera fila, justo delante de mi profesora, que se irritaba con facilidad. A menudo perdía la paciencia con los alumnos y los reprendía en voz alta incluso por las faltas más pequeñas. Ese día me había quedado dormido como de costumbre, hasta que mi amigo me despertó de golpe dándome un codazo fuerte en las costillas. No tuve tiempo de mostrar mi sorpresa antes de darme cuenta de que la profesora me había hecho una pregunta directa y estaba esperando una respuesta. Como no había escuchado nada y no tenía idea de cuál era su pregunta, salí de golpe de mi sueño y murmuré, todavía medio dormido. Significa que no están haciendo su trabajo bien, ¿no? La cara de mi profesora se iluminó y esbozó una sonrisa rara. Sí, exacto, me alegra mucho que alguien aquí haya estado prestando atención. Más de 15 años después, todavía me asombra que me haya salido con la mía. Compré un órgano vintage en una tienda de segunda mano por impulso, a pesar de que la fila inferior de teclas, los pedales del piso y algunas de las perillas y palancas para controlar el sonido no funcionaban. Tenía el plan de moverlo yo mismo, pero ni siquiera me di cuenta de las dimensiones y el peso de este monstruo, así que terminé teniendo que pagar también la entrega. Casi me arrepiento del trato, ya que la entrega costó más que el propio órgano, pero quería un proyecto interesante para empezar a meterme en la electrónica. En cuanto llegó a mi departamento, encontré un manual antiguo en línea y procedí a abrir la parte trasera para echarle un vistazo rápido. Esta máquina es increíblemente compleja y yo no tengo experiencia en electrónica. Hay todo tipo de componentes para cada uno de los efectos, miles de cables diminutos tendidos por todas partes y un mecanismo complejo de rueda tonal que básicamente consiste en 1000 engranes diminutos de diferentes tamaños que generan el sonido. Me di cuenta de que esto sería un proyecto para toda la vida, pero al menos quería empezar a revisar el interior. Así que empecé a desmontar las piezas lentamente, asegurándome de anotar el orden y cómo las volvería a armar. Sabía cuáles eran los problemas, no las soluciones,
pero esperaba encontrar algo lo suficientemente obvio como para corregirlo. Bueno, si encontré algunos cables sueltos por aquí y por allá, así que, con mis manos temblorosas, hice lo mejor que pude para soldarlos de nuevo en su lugar. También vi un tubo de aceite y decidí abrirlo por primera vez para lubricar las ruedas tonales de 45 años. En ese punto me preocupó no poder volver a armar esta cosa, y no tenía idea de qué más atender. No había ningún letrero de neón adentro con una flecha apuntando a un cable que dijera, arregla esto y todo quedará listo. Así que lo volví a armar. Una vez más, pensé que esto sería un proyecto para toda la vida, y no me frustraba demasiado por eso. Después de todo, era bastante interesante. Dicho eso, quería volver a enchufarlo y ver si con mis ajustes ingenuos había hecho más daño que bien. Acciono el interruptor y la gran rueda mecánica de trémolo, de espuma, en la parte trasera del mueble empieza a zumbar. Bien, hasta aquí todo va bien. Eso todavía funciona. Ajusto el pedal de acento para subir el volumen. Perfecto, no arruiné las teclas de arriba. ¿Por qué no probar también las de abajo? Sigue sin sonar nada. Tal vez si ajusto un poco los tiradores y, Dios mío, ¿arreglé esta cosa en una sola tarde? Bien, mejor me calmo. No es como si la pedalera fuera a estar arreglada, o quizás sí. Presioné unos cuantos con el pie izquierdo y escuché cómo esa octava baja, rica y grave, llenaba la habitación. Soy personal de enfermería en una unidad de cuidados intensivos. Normalmente los hospitales no permiten que te hagas cargo de familiares directos, pero ese día faltaba tanto personal en la unidad que yo era la única persona que podía recibir a un paciente nuevo, mi papá. Al final llegó con fibrilación auricular sintomática. Esto significa que, en lugar de contracciones completas, bien coordinadas y rítmicas del músculo cardíaco que bombean sangre de forma adecuada, el corazón solo tiembla descoordinado, sin ritmo, y no bombea bien. Estuvo con episodios de desmayo todo el día y con señales típicas de un accidente cerebrovascular. En ese punto no podían llevarlo a una tomografía computarizada porque estaba demasiado inestable. En estos casos los médicos tratan de forma empírica, es decir, basándose en lo que pueden observar desde afuera. El corazón de mi papá no estaba respondiendo a los medicamentos que debían bajarle la frecuencia y hacerlo volver a un ritmo normal. Así que lo programaron para colocarle un marcapasos a la mañana siguiente. Serían entre la 1 y las 2 de la mañana cuando entré a la habitación para revisarlo y ajustar la velocidad de una medicación intravenosa. Yo cargo un portapapeles de aluminio. Es de esos que se abren y puedes guardar papeles dentro. Bueno, por querer ser un ninja sigiloso, se me cayó al piso duro de concreto. En el silencio de la noche, el estruendo despertó a mi papá con un grito. Se incorporó de golpe en la cama mirando alrededor y agarrándose el pecho. Yo pensé, ay, no. Miré el monitor cardíaco y le tomé el pulso carotídeo y, efectivamente, cambió a un ritmo completamente normal después de que lo asusté muchísimo. Cardiología pasó en la mañana, decidió no ponerle el marcapasos y lo enviaron a casa unos días después con medicación oral y algunas citas de seguimiento. Unos meses después sí le pusieron un marcapasos y ahí va, bastante bien. A él le parece divertido que terminó con un marcapasos, siendo ingeniero electricista. Después de dejar la preparatoria y presentar el examen de certificación, me dije a mí mismo que tenía que poner mi vida en orden. Cuando tenía 17 años, decidí hacer lo siguiente: armar una computadora e instalar Linux por mi cuenta como introducción para aprender a programar, estudiar para mi certificación de redes para al menos estar cerca de programadores aunque no pudiera ser uno, encontrar una pasantía de programación en mi ciudad a través de bolsas de trabajo, ir escalando, hacer algunos trabajos de desarrollo web por contrato y, con el tiempo, terminar con un trabajo fijo de programación que normalmente tendrías que ir a la universidad para conseguir. En realidad nunca creí que lo lograría y, incluso mientras iba cumpliendo los pasos de mi plan, pensé que en algún punto iba a fallar. Sin embargo, 10 años después, tras muchas noches sin dormir y ataques de pánico, lo logré y pasó exactamente como lo había imaginado cuando tenía 17 años, excepto que nunca necesité un trabajo como administrador de redes. Cuando llegué al final y no podía creer que había conseguido el trabajo de mis sueños, todos dijeron: ¿no es eso lo que has estado diciendo todo este tiempo? Sí, pero no sabía que de verdad lo decía en serio. En quinto grado pospuse un proyecto que valía una calificación importante sobre los pueblos indígenas de mi país en el que otros habían trabajado durante semanas. El día que lo entregábamos, hice una lluvia de ideas antes de ir a la escuela, conseguí un palo, una cuerda y un bloque de madera y fabriqué un taladro de arco para hacer fuego. Me tomó 10 minutos y tenía que ser eso porque debía llegar a la parada del autobús. En la escuela,
La mayoría de los estudiantes tenían estas cosas súper elaboradas en las que habían invertido muchísimo tiempo, como un penacho o un tipi, y yo tenía un palo. Todos tenían que mostrar su artefacto indio frente a la clase, así que mostré cómo se habría usado mi palo con la ayuda de un par de compañeros. Yo lo explicaba mientras ellos lo demostraban, pero en realidad solo quería sentarme porque me daba vergüenza mi palo tan simple. Curiosamente, ellos se entusiasmaron mucho y de verdad lograron que empezara a echar humo. Yo nunca lo había probado antes. La maestra tuvo que hacer que se detuvieran y toda la clase se quedó intrigada. Saqué la máxima calificación en el proyecto, al que casi no le dediqué esfuerzo, solo armé algo rápido para evitar la incomodidad de estar en clase sin nada que mostrar. Por cierto, tampoco había internet en esa época. En mis años más jóvenes, mi amigo y yo teníamos una especie de reto constante. De ida y vuelta nos desafiábamos a hacer cosas ridículas, sin importar las consecuencias. Una noche estábamos en un bar y había una mujer absolutamente hermosa sentada sola en una de las mesas tipo cabina. El tipo con el que estaba la dejaba sola a cada rato para ir a platicar con sus amigos. Parecía bastante obvio que estaban en una cita a ciegas o en una primera cita. Ella se veía desinteresada, y él parecía estar ahí solo para presumir a la chica guapa que lo acompañaba al bar. Bueno, ahí fue cuando reté a mi amigo a sentarse a su lado y decir: «Bonitos zapatos, ¿quieres acostarte conmigo?». Él estaba seguro de que le iba a dar una bofetada o le iba a lanzar una bebida en la cara. Yo también lo pensaba. Él fue a la barra, compró un par de tragos y se acercó. Yo estaba a unos 10 metros, muerto de risa, cuando ella se levantó y salieron del bar juntos. Él me sonrió y me mostró el dedo medio. Su 6º aniversario de bodas fue el mes pasado. Hace unos 10 años, mi esposo, en ese entonces mi novio, y yo estábamos muy mal de dinero. De la nada, un amigo de la familia nos ofreció boletos gratis para un concierto al que queríamos ir, pero que no podíamos pagar. Aceptamos los boletos, pero no teníamos dinero para la gasolina para llegar. Era como una hora de camino desde nuestra casa. Así que revisamos todo el departamento buscando monedas sueltas entre los muebles, y hasta encontré un billete de $5 en un abrigo viejo. Sí, estábamos desesperados. Juntamos lo justo para ir y regresar. No había dinero para nada más. En el camino, nos dimos cuenta de que no habíamos comido y ya teníamos mucha hambre. Entonces hicimos un plan. Llamé al Taco Bell más cercano, mentí y les dije que acababa de salir de ahí con la comida que había pedido para la cena de la familia y que faltaba la mitad. Les dije que yo no podía volver por lo que faltaba, pero que mi esposo iba de camino a casa desde el trabajo y que podía pasar a recoger el resto. Me preguntaron qué faltaba del pedido, y no recuerdo exactamente qué dije, pero básicamente era una comida completa para los dos. Me dijeron que estaría listo y yo dije que mi esposo iría. Encontramos el Taco Bell y decidimos estacionarnos en el lote de al lado. Creo que era una gasolinera. Mi esposo justo traía una camisa tipo polo con cuello en el auto y se la puso para verse más creíble. Si no, habría entrado con una camiseta de tul. Así que me quedé ahí esperando a que saliera con las manos vacías, pero después de solo unos 5 minutos, ahí viene con una bolsa llena de Taco Bell. Fue un día de orgullo. Y también me alegra decir que ya no estamos así de mal de dinero ni tan desesperados. Una caja registradora del malísima. El disipador del chipset, no del CPU, simplemente se zafa. Tenía unas argollitas para sujetarlo, y una de esas argollas se rompió de la placa base, así que era imposible volver a montarlo. La placa base podía detectar el problema, así que no iniciaba. Por desgracia, estando en un restaurante Subway, no tenía suministros adecuados a la mano. Lo mejor que pude deducir fue que esas argollas eran conductoras y el circuito se había abierto. Así que fui a un altavoz del techo y corté un poco del cable que tenía de sobra. Lo usé para intentar cerrar el circuito. Luego puse un pedazo de cartón entre el disipador y la tapa del gabinete para mantener el disipador presionado en su lugar. La computadora inició. El siguiente paso fue encontrar una solución permanente. Llamé a Dell para pedir un reemplazo fuera de garantía. Sin un plan de servicio, se negaron a venderme uno por cualquier precio. Y no podía contratar un plan de servicio porque la computadora ya estaba dañada. Ese fue el momento en que la empresa no volvió a comprar nada de Dell. Conseguí la placa base en eBay. Se volvió a romper de la misma forma, casi exactamente un año después. Esta vez, cuando recibí la llamada, ya sabía cuál era el problema. Llevé una caja registradora de repuesto completa, instalé el repuesto y literalmente tiré la computadora vieja por la ventana. Pero sí, el cable del altavoz y el cartón me permitieron engañar a la placa base para que creyera que el disipador estaba montado. Fue una medida desesperada que no esperaba que funcionara, pero funcionó.
A principios de los años 90, mi Sony Walkman, reproductor de casetes, no el de CD, dejó de funcionar. Como era una niña desesperada de 12 años, me puse en modo MacGyver y lo abrí con pasadores para el cabello, para quitar muchos tornillos pequeños. Después de 20 minutos de estar trasteando, picando, maldiciendo y haciendo palanca con mucho cuidado, logré abrir la parte trasera del Walkman y empecé a hacer de detective para averiguar qué tenía. Nunca había visto el interior de un Walkman, así que empecé a girar algunas de las rueditas y a presionar reproducir y detener para ver si notaba que algo no funcionaba bien. Ahí fue cuando vi una especie de liga para el cabello que no estaba bien colocada sobre una de las ruedas. La acomodé de nuevo en su rueda, puse las baterías, presioné reproducir y sonó música. Me sentí como Einstein. No podría haber estado más orgullosa, aunque lo intentara. Desde ese día, me convertí en la experta en todos los Walkman descompuestos de la escuela. Días gloriosos. Estaba haciendo exploración urbana con un grupo de amigos en un antiguo hospital psiquiátrico abandonado y habíamos hecho un muy buen trabajo manteniéndonos ocultos del equipo de seguridad, hasta que no nos molestamos en revisar la esquina de un edificio del que acabábamos de salir. Avanzamos unos pocos metros por la vía principal del complejo cuando escuchamos que un motor se encendía y vimos faros. Todos salimos corriendo hacia el pasto, entre un par de edificios, y logramos despistarlos, pero ahora todo el personal de seguridad sabía que había intrusos y estaban patrullando activamente. En un momento, cuando vimos que un auto doblaba una de las esquinas hacia nosotros, me tiré debajo de un arbusto, me subí la capucha y me cubrí media cara con el brazo para que solo se vieran mis ojos. Después supe que eso me hizo prácticamente invisible. Mis amigos ni siquiera se dieron cuenta de que yo estaba ahí, y uno de ellos se escondió debajo del mismo arbusto. Mientras esperaba ahí a que pasara el auto, miré a un lado y noté que uno de mis amigos seguía al descubierto y no tuvo oportunidad de esconderse cuando el auto se acercó. Así que se puso detrás de un árbol, y fue dando vueltas alrededor mientras el auto pasaba, manteniendo el árbol siempre entre él y el auto. Si alguien más hubiera aparecido desde otro ángulo, habría estado en problemas, y me costó muchísimo no reírme al ver cómo se desarrollaba todo. Es mi historia personal. El año pasado nació mi hija y, durante ese tiempo, mi esposo estaba muy ocupado tramitando la visa para un puesto académico. Yo estuve sola en el hospital todo el tiempo con mi bebé, porque él estaba encargándose de la visa, las reuniones y también de un niño pequeño. Por fin viajó a Australia para la reunión, que era la última etapa, y estábamos seguros de que le darían el puesto porque mostraron muchísimo interés. Los profesores de aquí le escribieron recomendaciones excelentes, y todos pensábamos que lo tenía asegurado. Después de todo eso, con él en Australia y yo aquí sola con un niño pequeño y una bebé de 2 meses, me dijo que le había negado el puesto. Fue un momento desgarrador. Sin embargo, en menos de una semana le ofrecieron un segundo puesto y, de repente, era incluso mejor que el primero. Para mí, ese fue mi momento de no puedo creer que funcionó. Pasé de estar muy feliz a casi la desilusión total y luego a un salto hacia lo mejor. Espero no haberlos aburrido demasiado. Deséennos lo mejor para esta nueva etapa de la vida.